Bienvenidos al tema 2, robótica y electrónica. En este bloque vamos a aprender sobre la electricidad, que es un concepto esencial para cualquier persona interesada en la robótica. La electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de cualquier material conductor. Nuestro propio cuerpo es uno de los sistemas eléctricos más complicados. Toda la información de los sentidos, vista, tacto, sonido, olfato y gusto, se transmiten al cerebro a través de las fibras nerviosas. Esta información se transmite como una señal eléctrica. Si comenzamos por lo más básico de la electricidad, necesitamos echar un vistazo al átomo. Todo, incluido nosotros, está compuesto por átomos. Todos los materiales que utilizamos están hechos de átomos. Los materiales son simplemente diferentes, porque la construcción de sus átomos es ligeramente diferente. Los átomos están formados por tres partículas, dos de las cuales se encuentran dentro del núcleo, y la tercera partícula se encuentra fuera del centro del átomo. Tenemos el núcleo. Dentro del núcleo tenemos los neutrones, que no tienen carga, y también tenemos los protones, que tienen carga positiva. Los neutrones y los protones son mucho más pesados que los electrones. Los núcleos están unidos por una fuerza llamada interacción nuclear fuerte. Alrededor del núcleo hay diferentes capas orbitales. Ahí es donde podemos encontrar los electrones, que fluyen a lo largo de estas rutas de vuelo atraídas por la fuerza electromagnética. Los electrones tienen carga negativa y se sienten atraídos por la carga positiva de los protones. Algunos materiales se aferran a sus electrones con más fuerza que otros. La capa más externa se conoce como la capa de valencia. Y en esta capa algunos materiales tienen electrones unidos libremente que pueden fluir a otros átomos. Los átomos que pueden pasar electrones se llaman conductores. La mayoría de los metales son conductores. Por otro lado, los átomos que no tienen electrones libres y por lo tanto no pueden pasar electrones entre los átomos alfa se conocen como aislantes. Estos son cosas como el vidrio y el caucho. Podemos combinar estos materiales para usar la electricidad de manera segura al tener el conductor en el centro, que permite que los electrones se muevan, pero al rodear este con un aislante nos mantenemos a salvo. Hay dos tipos de electricidad, estática y corriente. Cuando la electricidad se acumula en un lugar se llama electricidad estática. Por ejemplo, esto pasa cuando frotas tus pies con una alfombra y luego das una descarga a algo o a alguien al tocarlo. Es la electricidad estática que has acumulado en la superficie de tu piel. Los rayos también son un poderoso ejemplo de electricidad estática. La electricidad se mueve de un lugar a otro. Esto se conoce como electricidad corriente. Puede ser, por ejemplo, la que se da al encender una motocicleta, una luz, mirar la televisión o cargar un teléfono celular. Cuando hablamos de electricidad, hablamos del concepto de voltaje. Para ver qué es el concepto de voltaje, podemos hacer un símil. Tenemos que imaginarnos dos contenedores iguales, que sean el contenedor A y B, colocados sobre una superficie plana, a la misma altitud. Supongamos que están conectados en la parte inferior por un tubo equipado con una válvula. El recipiente A está lleno de agua, el recipiente B está vacío, la válvula está cerrada. La diferencia de nivel de agua entre los contenedores se llama diferencia de potencial, que está relacionada con una fuerza que, al abrir la válvula, hace que el agua fluya de A a B, hasta que los niveles sean iguales. La diferencia de potencial siempre existe, pero el flujo de agua solo existe si la válvula lo permite. El voltaje, por tanto, es la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito. Un punto tiene más carga que el otro. Esta diferencia entre los dos puntos se llama voltaje y hace que la electricidad atraviese un cable. Cuanto más voltaje tenga, más electrones pueden fluir. Se mide en voltios. El hombre que descubrió el voltaje por primera vez fue el físico italiano Alessandro Volta, también conocido por un montón de descubrimientos, pero no carecía de sus peculiaridades. Hasta que tuvo 4 años dijo una palabra, y sus padres temieron que tuviera problemas mentales, pero estaban equivocados. ¿Pero qué es la corriente? La corriente es el movimiento o flujo constante de electrones dentro de un circuito. Cuando un circuito está cerrado significa que los electrones pueden fluir. Cuando un circuito está abierto no fluirán los electrones. Es el voltaje el que mantiene esta corriente en movimiento. Hay dos teorías diferentes que explican cómo fluye la corriente en un circuito. En el flujo convencional los electrones se mueven desde un punto de voltaje alto a uno más bajo.
El modelo de flujo de electrones retrata a los electrones como que fluyen en la dirección opuesta de negativo a positivo. Los electrones se ven obligados a moverse debido a la repulsión electromagnética dada por la carga negativa. El voltaje viene en dos formas diferentes: en corriente continua, que proporciona un flujo constante de electricidad negativa en una sola dirección desde el polo de fuente negativo hacia el positivo, y el voltaje de corriente alterna, que fluye de un lado a otro, dado que los polos de la fuente alterna entran en positivo y negativo constantemente. Cuando hablamos de electrónica, también tenemos que tener en cuenta otro concepto más, el de resistencia. En pocas palabras, la resistencia es cualquier cosa que ralentiza el flujo de agua, usando la analogía anterior, a través de una tubería. También ralentiza una corriente. La resistencia es una restricción al flujo de electrones dentro de un circuito. El cable que transporta los electrones tendrá naturalmente cierta resistencia. El cable más largo tiene mayor resistencia. El más grueso tendrá resistencia más baja. La resistencia al flujo de electrones es diferente para cada material. Ahora combinemos los conceptos de voltaje, corriente y resistencia, ya que haciendo esto tenemos la ley de Ohm. En esta fórmula, V es el voltaje y R la resistencia. Y corriente es I. La flexibilidad de la ley de Ohm es impresionante y se puede utilizar para encontrar cualquiera de estos tres valores cuando solo se conocen dos de ellos. ¿Qué es un circuito? Si se observa dentro de un segmento de cable de cobre y se mira con atención los electrones libres que rodean el núcleo del átomo de cobre, verá que los electrones libres pueden moverse a otros átomos. Esto sucede al azar en cualquier dirección. Si luego conectamos el segmento de cable de cobre a un circuito cerrado con una fuente de energía como una batería o pila, entonces el voltaje obligará a los electrones a moverse. Todo esto fluirá en la misma dirección para intentar volver al otro terminal de la batería. Cuando decimos circuito, esto solo significa la ruta por la que los electrones pueden fluir entre los dos terminales, lo positivo y lo negativo de una fuente de energía, para que podamos agregar cosas a su camino, como la bombilla. Esto significa que los electrones tendrán que pasar por esto para llegar a la otra terminal. Entonces podemos usar esto para crear cosas como la luz. El circuito puede incluso estar abierto o cerrado. En un circuito cerrado, eso significa que los electrones pueden circular. En un circuito abierto, esto significa que los electrones no pueden fluir. ¿Qué es un circuito blando? Los circuitos blandos, también conocidos como textiles inteligentes o electrónicos, son circuitos eléctricos creados con materiales, conductores flexibles como hilo, telas, tintas, junto con componentes electrónicos como son las luces, las baterías, interruptores o algunos sensores, que pueden estar conectados en serie o en paralelo. Dentro de nuestro curso encontrarás algunas actividades como son los circuitos de plastilina. Los circuitos tienen diversos elementos, ya que no solo están formados por fuentes de energía y cargas. Los elementos electrónicos que forman un circuito están conectados entre sí por conductores para formar un circuito completo. Si estos conductores de conexión son conductores ideales, es decir, no tienen resistencia, entonces todas las partes del circuito se pueden clasificar en dos categorías principales, dependiendo de si suministran o absorben la energía del circuito. El componente activo es un componente electrónico que suministra energía. En este caso nos encontramos con fuentes de voltaje, de corriente, generadores y transistores. Un componente pasivo es un componente electrónico que solo puede recibir energía que puede disipar, absorber o almacenar. Aquí nos encontramos las resistencias, los inductores, los condensadores, los transformadores o los diodos. Pero, ¿quién dijo que la ciencia era solo de hombres? Tenemos el ejemplo de Edith Clerk. La estadounidense Edith Clerk ha dedicado toda su vida al transporte de electricidad de las centrales eléctricas a los hogares, o más bien a las matemáticas necesarias para que se pueda transportar de forma correcta. Del mismo modo, sus inventos permiten la comunicación telefónica intercontinental. Los cálculos era su pasión y desde la universidad ya quería ser ingeniera. En 1911 se matriculó en un curso de ingeniería civil en Wisconsin, pero durante el verano aceptó un trabajo en AT&T, que la hizo cambiar sus planes. Hasta 1918 se quedó en esta compañía como una computadora. Su trabajo consistía en hacer cálculos. Durante la Primera Guerra Mundial estuvo a cargo de un grupo de computadoras femeninas que hicieron los cálculos para el Departamento de Ingeniería de Transmisión. Más tarde estudió ingeniería en el MIT, en Boston, donde se graduó al año siguiente. Fue la primera mujer en lograr ese resultado. Luego fue contratada por General Electric
pero nuevamente como una computadora. Fue durante este tiempo cuando diseñó su computadora gráfica. Computadora, la cual patentó en 1921, resolvió las ecuaciones necesarias para poder transportar la corriente eléctrica de la forma correcta, facilitando así el trabajo de la computadora humana.